Oh, you have this blackhead on your nose. Can I get at it? Yeah? Sure. Una persona que adquiere un medicamento para poder ser una mejor versión de ella misma. ¿Te suena esta trama? No, no es la sustancia. Hablamos del film A Different Man, una película dirigida por Aaron Schimberg y ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. Una película profunda sobre el aspecto humano, la enfermedad, la aceptación y el rencor. La película sigue a Edward, un hombre aspirante a actor que tiene la enfermedad de neurofibromatosis, una condición que genera la aparición de tumores a nivel del sistema nervioso. Edward vive una vida infeliz, se siente diferente y raro, con la percepción de que el mundo lo mira, lo repudia y lo juzga. Vive solo en un pequeño departamento. Sin embargo, un día, una joven mujer se muda al departamento de al lado. Edward llega a conocerla y a cruzar palabras con ella, y en el poco tiempo que duran de conocerse, crean un vínculo que puede llegar a ser especial en cierto modo. Who's that? I don't know. Why is he waving at you? I have no idea. What did he want? Why do you think he knew you? Sometimes these things happen to me. They do? Por otro lado, la enfermedad de Edward está avanzando y no hay nada que se pueda hacer para revertirla, aunque, según expertos, existe un medicamento y un procedimiento experimental que puede cambiarle la vida. Edward acepta este experimento, por lo que comienza un tratamiento de varios días donde poco a poco va perdiendo su apariencia tumoral, para dejar ver un rostro nuevo y más atractivo socialmente. Edward poco a poco comienza a tener confianza de sí mismo y a experimentar cosas que antes no podía hacer por el miedo al qué dirán las personas. Comienza una vida nueva desde cero, ahora bajo el nombre de Guy. Un día se encuentra con Ingrid, su ex vecina, quien prepara una obra de teatro de su antiguo amigo Edward. Guy es seleccionado para interpretar el papel de Edward, algo que lo hace sentir bien, ya que logra estar cerca de Ingrid, además de que se siente cómodo interpretando un personaje basado en su vida pasada, vida que nadie sabe. You know, it's funny because Edward has this awkwardness in his own skin. And it's kind of brilliant in a way, seeing you who looks like you. But you're not yourself. You have this mask, this other persona, and it creates this dissonance. And it clicked for me. It was strangely affecting. It was like seeing my own creation come to life. Ahí conoce a Oswald, un hombre con fibromatosis, quien también quería interpretar a Edward. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este hombre y él? Oswald, a pesar de su enfermedad, es un hombre con mucha confianza en sí mismo, un hombre sociable, amable, que le gusta hacer de todo y experimentar, por lo que Guy comienza a sentir un celo tremendo al ver cómo Oswald logra tener una vida mejor de la que tenía Edward. Oswald's a natural. If it's right, it's right. You know the lines? You've seen him act?
When did all this happen? When he's been giving me feedback. Guy, And you're a masterful actor, which is why this is so tragic. I really don't know what the ethical thing to do is. the right thing to do is for you to take the role, and you still get to play Edward, Guy. A Different Man es un film brillante. Un film reflexivo donde podemos ver las dos caras de la moneda. Dos hombres con la misma enfermedad, la misma malformación. Uno afronta su enfermedad y vive con ella, la abraza y logra disfrutar de la vida a pesar de lo que las personas puedan decir de él. Por otro lado, vemos a otro hombre, el cual vive infeliz y temeroso a causa de su enfermedad, cosa que es entendible. Hoy en día, la sociedad se ha encargado de destruir internamente a las personas que son físicamente diferentes, pero a pesar de eso, siempre habrá personas que te aceptarán tal y como eres, con quienes siempre vas a poder confiar. Llega un punto en la película donde, como espectador, logras un cierto enojo hacia el personaje de Oswald, esto debido a que llega como un intruso que busca robarle la vida a Edward y hacerla más perfecta, como si él lograra restregarle en la cara que, a pesar de su enfermedad, él sí puede vivir una vida feliz y plena. Esto logra sacar lo peor de Guy, dejándonos ver una actuación excepcional de Sebastian Stan. Un film lleno de escenas que muestran una espiral de emociones frustrantes y de rechazo que son acompañadas de una banda sonora clásica al estilo jazz. Todo esto unido para crear una película emotiva y profunda que deja una marca en el espectador. Un film con una calificación de 4 estrellas sobre 5 que no debes perderte. Y siempre recuerda que la forma en que te ves a ti mismo puede determinar cómo te ven los demás. They taunt me and beg me to show my face only so that when I do, they can turn away in horror.